vamos a hablar de la Cena del Señor. Y seguramente ya todos hemos escuchado uno o más sermones sobre la Cena del Señor, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la Cena del Señor desde una perspectiva diferente. Y es una palabra que confronta. Es una palabra fuerte. Y cuando yo me he parado aquí, no se escucha nada. Y cuando yo he estado aquí, siento que la palabra que doy es una palabra fuerte que confronta. Y yo me he preguntado ¿por qué Dios pone en mi corazón estos temas? Y creo que es porque el tiempo se está acabando. Entonces, creo que es de suma importancia confrontarnos, porque necesitamos ver la realidad. O sea, debemos estar despiertos para los tiempos que vienen, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de la Cena del Señor, pero desde una perspectiva diferente. Nuestro texto base es 1 Corintios 11, del 27 al 34. Cuando lo tengan listo, me dicen amén. 1 Corintios 11, del 27 al 34. Y les voy a dar otro texto que, si bien no es nuestro texto base, está muy conectado con este tema, que es Levítico 10, del 1 al 3, por si lo quieren también tener listo. Si no, no hay problema, yo se los leo. Tengan, me dicen. Nuestro texto base se titula Tomando la cena indignamente. Y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, desde el comienzo que estamos leyendo nuestro texto base, se escucha fuerte, ¿verdad? Esta es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Y como bien sabemos, toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por Dios. Entonces, esta carta la escribió Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y escuchando este texto, se nos viene a la mente una pregunta fundamental. ¿Es posible que ese pedazo de pan y esa copa que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Dios, de Jesús, pueda traernos juicio en vez de bendición? ¿Creen ustedes posible eso?
Y no lo digo por el cuerpo o por la sangre de Jesús, sino por la mano indigna que toma ese pan o que toma esa copa. El versículo 29 nos dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿cuántos cristianos habrán oído este versículo sin haberlo escuchado verdaderamente, sin haberlo discernido, sin haberlo digerido? ¿Cuántos cristianos, después de tomar la cena del Señor, en vez de estar más unidos a Cristo, terminan alejándose? Y sabemos, ¿verdad? O sea, todos lo hemos visto, que hoy en día hay muchas iglesias que la cena del Señor pues la han convertido en un mero ritual, en un formalismo, y muchos lo ven como tradición, ¿verdad? Se ha dejado de discernir realmente lo que significa la cena del Señor. Y se forman para tomar la cena del Señor y cualquiera pasa, ¿verdad? Sí. Y peor aún cuando algún pastor ve a alguien nuevo que entra y sin preguntarle a esa persona si ha sido redimido, si se ha arrepentido, si ha nacido de nuevo, lo invita a pasar y le dice: si quieres participa, ¿verdad? Nadie te va a juzgar. Y esa palabra, nadie te va a juzgar, es la mentira más cruel que se le puede decir a una persona que no conoce a Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios sí juzga. Sí, amén. El versículo 30 nos dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen en griego se traduce con la palabra koimao, y es un verbo que se utiliza para referirse a los que han muerto. Si podemos recordar, Jesús utilizó esa palabra para referirse a Lázaro cuando le habló a sus discípulos. Él les dijo que él dormía, pero ellos no entendieron, ¿verdad?, el mensaje. Ellos pensaron que estaba pues reposando, descansando, y él después les confirmó, ¿no?, que sí, que realmente él estaba muerto. Pues Pablo utiliza esta misma palabra para referirse a la iglesia de Corinto, y nos está diciendo de la manera más directa que en esa iglesia hubo gente que murió por tomar la cena del Señor indignamente. Y yo les pregunto, ¿qué nos puede hacer pensar que eso no puede pasar hoy en día? Esa es una pregunta fuerte, como se los dije, es una prédica fuerte, pero necesaria. Ahora, yo les hago una nueva pregunta a cada uno, y cada uno en su espíritu, en su mente, puede pensarla, puede meditarla. Y es una de las preguntas más fuertes. ¿En verdad han nacido de nuevo? ¿En verdad he nacido de nuevo? Y tal vez suena a una pregunta que se desvía un poco de nuestro tema, pero no es así. Es una pregunta que tiene todo que ver con este tema. ¿Cuánto cristiano ha sido bautizado en agua y en realidad no ha nacido de nuevo? Es el mismo cristiano que no ha abandonado su pecado que lo ata desde la juventud. Y es el mismo cristiano que alrededor del mundo, en todas las congregaciones, hay cristianos que se presentan, que escuchan todos los domingos el sermón, que levantan las manos, alaban, que pueden llorar, que dicen amén, ¿verdad? Y sin embargo no han tenido un encuentro auténtico con Cristo. Y es el mismo cristiano que cada vez que se toma la cena del Señor extiende la mano sucia de pecado
para tomar el pan y para recibir la copa, ¿verdad? En realidad en ese tipo de cristiano no ha habido un arrepentimiento. La palabra que Pablo está usando en el versículo 27 y 29 es indignamente. Indignamente en griego es anaxios, que proviene de axios. Axios se traduce como peso correspondiente o valor equivalente, y es un adverbio que describe el modo, no está describiendo a la persona, está describiendo el modo en que se toma la cena del Señor, en este caso, impropiamente, sin el peso que la ocasión exige. Como ya lo dije, es un adverbio de modo y no una sentencia del ser del hombre. Y bueno, este adverbio de modo, ¿qué significaba para la iglesia de Corinto? Previamente, Pablo en 1 Corintios 11, del 20 al 22, él describe la forma en cómo esta iglesia estaba tomando la cena del Señor. En esta iglesia, cuando celebraban la cena del Señor, se emborrachaban, y la cena del Señor la convertían en un banquete. Y no solamente eso, sino también eran egoístas con sus hermanos congregantes de escasos recursos. Con la gente más pobre eran egoístas, se emborrachaban y lo convertían en un banquete. A eso se refiere el modo en que la estaban tomando. Y en el versículo 29 Pablo dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, Pablo no solamente está reprendiendo una mala conducta ritual, la que mencionamos que estaban teniendo los cristianos de la iglesia de Corinto, también está reprendiendo un distanciamiento del corazón del hombre hacia Cristo, cuando él dice sin discernir. Eso está reflejando un distanciamiento del corazón del hombre hacia Cristo. Ahí está reprendiendo al que está comiendo y bebiendo sin una fe verdadera en Cristo. Entonces podemos deducir que la cena del Señor no es un asunto de si yo me siento listo para tomar la cena del Señor, si me siento digno o no me siento digno, si me siento preparado o no me siento preparado. ¿Saben de qué se trata tomar la cena del Señor? ¿Cuál es el asunto? Si somos hijos o no somos hijos del Señor. Ese es el tema de fondo del que va a tomar la cena del Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántos pastores han hablado o han dado sermones sobre la cena del Señor? ¿Y cuántos han hablado de tomarla indignamente? Bueno, pues Pablo no se quedó callado, ¿verdad? No le dijo a la iglesia de Corinto: ya no pueden tomar la cena del Señor, ¿verdad? No se las prohibió. ¿Saben por qué no se las prohibió? Aún sabiendo la forma en que la estaban tomando. Porque la cena del Señor es para pecadores. Y algunos ponen ojo de asombro, ¿verdad? Pero es para pecadores redimidos. La cena del Señor es para pecadores redimidos. Y les voy a contar una anécdota de un predicador que a mí me gusta mucho, que se llama Charles Spurgeon, o se llamaba Charles Spurgeon. Él predicaba a finales de los años 1800 y él contó una anécdota. Él platicó que en una ocasión, después de dar servicio, después de dar un sermón y después de celebrar la cena del Señor, ya él estando en su casa, pasadas de medianoche, se presentó una persona a su casa y tocó la puerta así como desesperadamente, y le abrió y lo recibió, y esta persona entró llorando y le contó que mientras él todavía tenía el pan en la boca, el Espíritu Santo le golpeó el corazón y le dijo: tú no eres mío. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte.
Y esta persona pasó 3 semanas sin poder dormir y pasó 3 semanas llorando. Hasta que un día nuevamente buscó al pastor Spurgeon, igual en la noche lo visitó, igual llegó llorando y tocando la puerta con desesperación, pero esta vez le dijo, ahora sí soy suyo, ahora sí soy suyo. Amén. Y ahí esta anécdota nos enseña cómo el Señor puede usar su cena para salvar a alguien. En este caso utilizó su cena y utilizó su misericordia severa, porque verdaderamente fue severo con esta persona cuando le dijo, tú no eres mío, pero lo usó para salvarlo. Pero tristemente también la mayoría de las personas no corren con este fin, ¿verdad? La mayoría de las veces toman la cena una vez, toman la cena 2 veces, 3 veces, y así, consecutivamente. ¿Y a qué le suena eso? Al sermón de cuando Faraón endureció su corazón, ¿verdad? Entonces, si uno toma la cena del Señor sin discernir, lo que está haciendo es, cada vez que toma la cena del Señor, es endurecer el corazón. Y estas personas que endurezcan su corazón un día estarán frente al Señor y le dirán, Señor, comimos contigo, bebimos contigo. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Verdad? Bueno, terminando esta plática breve de esta anécdota, regresando a nuestro texto base, Pablo utiliza la palabra discernir, que se traduce como diacrino, y significa separar, distinguir, juzgar entre lo que se parece, pero no es lo mismo. Y esta es la palabra que en esos tiempos se utilizaría para describir a un joyero, un orfebre que distingue el oro verdadero del oro falso. Y esa es la palabra discernir que todo cristiano debe entender, y así se le debe describir al cristiano que distingue entre el mero simbolismo del pan y la sangre, del pan y la copa, el vino, del verdadero cuerpo de Cristo y su sangre. Cada cristiano debe discernir que cuando va a tomar el pan y va a tomar esa copa, detrás de esa copa y detrás de ese pan, en verdad está el cuerpo de nuestro Señor crucificado, la sangre de nuestro Señor. Eso es discernir. Pero la mayoría pues no lo distingue. Para la mayoría pues es una formalidad, una tradición en cada servicio de los domingos, ¿verdad? Y debemos ver detrás de ese pan el cuerpo y la sangre, y debemos entender que por el cuerpo de Cristo y por la sangre de Cristo es que nosotros podemos evitar la condenación eterna. Amén. Ahora vamos al texto de Levítico 10, del 1 al 3, que conecta con esto que estamos estudiando. Este texto se titula El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues Aarón fue el que acompañó a Moisés para presentarse ante Faraón y exigir la liberación del pueblo, ¿verdad?
Aarón fue un gran siervo del Señor y fue el primer hombre constituido como sumo sacerdote para liderar todas las labores del templo y del tabernáculo. Y y Nadab y Abiú eran sus hijos. Entonces, Nadab y Abiú, por descendencia, también fueron consagrados sacerdotes. Y ellos cumplían todo lo que se les había instruido para su labor como sacerdotes. Utilizaban la vestimenta adecuada, usaban el incensario adecuado. Para traducirlo a nuestra época, ellos tenían todas las credenciales y cumplían con todos los requisitos y todos los procedimientos para entrar en presencia del Señor. Pero aquí nos dice que un día tomaron fuego extraño, fuego que no les mandó el Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En presencia del Señor fueron quemados, y siendo hijos de Aarón. Y aquí el texto dice que Aarón cayó, guardó silencio. ¿Saben por qué guardó silencio? Porque sabía que Dios había sido perfectamente justo. Amén. Esto nos enseña que Dios no acepta fuego extraño en su altar. Amén. Ahora, si Dios consumió en fuego a los hijos de Aarón por presentarse con fuego extraño en su altar, ¿qué nos hace pensar que Dios no se ofende hoy en día cuando nos presentamos a la azucena, a su altar, y extendemos la mano sucia de pecado para tomar el pan y el vino que representan el cuerpo de su Hijo? Dios no ha cambiado desde esa época, es el mismo Dios. Dios no cambia. Amén. Amén. ¿Qué nos hace pensar que Él no se ofende? ¿Qué nos hace pensar que Dios se ha vuelto más suave? Tal vez algunos dirán el nuevo pacto, ¿verdad? Pero no, el nuevo pacto no vino a suavizar a Dios. El nuevo pacto vino a revelar a Dios en toda su gloria, en toda su justicia. Lo vino a magnificar. Y el mismo Dios que consumió a Nadab y a Abiú en fuego es el mismo Dios que consumió a su propio Hijo en la cruz. Es el mismo Dios que no perdonó a su Hijo cuando cargó tu pecado y mi pecado. Y saben, la ordenanza del sacerdocio no ha cambiado. Lo que cambió fue que el velo se rasgó. Nosotros, como hijos de Dios, también somos ordenados sacerdotes y podemos entrar en presencia del Señor gracias a la sangre de Cristo. Y es nada más por la sangre de Cristo que no somos fulminados igual que Nadab y Abiú. Es la sangre de Cristo. Y yo les pregunto, ¿con qué fuego se han acercado a la cena del Señor la última vez que se celebró? Nadab y Abiú se acercaron con un fuego extraño que no les mandó Dios. Nosotros, ¿con qué fuego nos acercamos cuando celebramos la cena del Señor? ¿Con qué fuego nos acercamos y extendemos la mano para tomar la copa y para tomar el pan? Y como lo dije, es una palabra fuerte. Y no lo sé, tal vez en las redes sociales alguien pueda decir, o aquí mismo alguien en su mente pueda decir, esto es muy fuerte, es una palabra que va a alejar a la gente del Señor. Pero no, ¿verdad? No, Esta palabra no aleja a la gente del Señor. ¿Saben qué es lo que aleja
a la gente del Señor, el predicador que te hace creer que todo está bien cuando no está bien, el pastor que te acerca el pan sin haberte preguntado si has sido redimido, o la iglesia, va a sonar muy fuerte, te aleja del Señor, la iglesia que te deja ir al infierno con la conciencia dormida. Esta palabra no es para mantenerte dormido, es para despertarte. Sí, amén. Y esta palabra es para acercarte al Señor, no para alejarte. Amén. Debemos recordar que el predicador, y eso es algo muy importante que debemos de tener siempre en la mente cuando entremos a una iglesia, a un templo, a una nueva congregación. El predicador que busca agradar a los hombres no es siervo de Dios, no es siervo de Cristo. Y Pablo lo dijo en Gálatas 1, del 9 al 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Regresando a nuestro texto base, en el versículo 31 y 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y está bien examinarnos. Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces fallamos al examinarnos. Porque si nosotros somos el problema, ¿cómo podemos ver nosotros mismos el problema que hay en nosotros? Muchas veces fallamos. Y recordemos Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y saben una cosa? Por eso David no dijo, me examinaré. David dijo, Señor, examíname. En el Salmo 139, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aún mejor que examinarnos a nosotros mismos es pedirle al Señor que nos examine. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que arrodillarnos y pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos muestre, y pedirlo con el corazón. Pedirle a Dios y al Espíritu Santo, humillados, que nos muestre si hay un pecado que amamos más que al mismo Cristo. Y si Dios y si el Espíritu Santo te muestra algo, es para dar gracias. Porque la convicción de pecado es el primer paso para la gracia de Dios, para la redención. Entonces, si Dios y el Espíritu Santo te muestra algo, es para agradecerlo. El versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí Pablo nos está diciendo que hay dos posibles juicios. O nos examinamos nosotros o nos examina Dios. Ajá. Si nos juzgamos a nosotros mismos, debe ser con sinceridad, con quebrantamiento, con arrepentimiento. Y Dios no nos va a juzgar. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, con disculpas, justificándonos, consolándonos con nuestra asistencia de cada domingo a la iglesia, si nos juzgamos comparándonos con otros, Dios sí nos va a juzgar. Y si nosotros no cortamos con el pecado que tenemos, Dios va a cortar con ese pecado.
pero ¿saben cómo va a cortarlo? Con todo y la mano, o con todo y la carne que lo sostiene. Por eso Pablo dice que, o Pablo menciona que en la iglesia de Corinto había enfermos, debilitados, y hubo gente que murió. Y no porque Dios sea cruel, sino porque es santo. Amén. Y saben, el azote del Padre es más misericordioso que la indiferencia. Cuando estaba estudiando y meditando esto, me puse a pensar que alrededor del mundo cuánto cristiano no se presenta los domingos a la cena del Señor y celebra el culto dominical, y el próximo domingo pues esa persona ya no llegó, ¿verdad? ¿Cuánto cristiano pues muere, ¿no? Cada semana después de celebrar la cena del Señor, y nadie se pone a pensar si pudo haber sido por tomar la cena indignamente y por haber endurecido su corazón? Simplemente decimos, bueno, Dios lo llamó, sufrió un infarto, sufrió alguna agresión, no sabemos, ¿no? Un accidente, y nunca nos ponemos a pensar en esto, ¿verdad? Que pudo ser así. Pero si esto ocurría en la iglesia de Corinto, y si Dios no ha cambiado, y si Dios se sigue ofendiendo por esta situación, creo que sí puede seguir sucediendo, aunque nosotros no lo vemos y no lo sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos por qué cierta persona partió, pero definitivamente hay gente que parte por esta situación, porque endurecieron su corazón y no se arrepintieron. Entonces, algunos se preguntarán ya a este punto de la prédica, de este sermón, entonces, ¿cómo debemos acercarnos a la mesa del Señor? Pues debemos acercarnos no como el que reclama un derecho, no como el que compra un boleto, no como el que piensa que se lo merece. Nos debemos acercar a la cena del Señor como un mendigo que no trae nada en las manos. ¿Y saben por qué? Porque la cena es gracia y se recibe con manos vacías. El que tiene las manos ocupadas no puede recibir gracia. El que tiene las manos llenas de orgullo propio, de méritos propios, de vanagloria, esa persona con las manos llenas no puede recibir la gracia del Señor. Porque la gracia es un don de Dios. Amén. Romanos 11:6 de nuestro texto, Romanos 11:6 nos dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Y la mesa del Señor es una mesa de gracia. Entonces, si la cena es solo para pecadores redimidos, pues también hay cristianos débiles, ¿verdad? Hay cristianos débiles, hay cristianos que han fallado, y hay cristianos que nos sentimos indignos. Pero, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Los perfectos no existen. Y la cena es para los que saben que no son perfectos, pero que ponen su fe en el único que sí fue perfecto. Amén. Para ellos es la cena del Señor. El creyente débil, el creyente que tropieza con el pecado, el creyente débil que tropieza y se vuelve a levantar y vuelve a tropezar y se vuelve a levantar, o mejor dicho, el Señor lo vuelve a levantar. Ese cristiano, si ese cristiano en realidad odia su pecado con el que tropieza y ama a Cristo, ese es el cristiano que puede presentarse a la mesa del Señor. Amén. ¿Y saben por qué? Porque ese cristiano no proclama su dignidad. Cuando se presenta a la mesa del Señor, ese cristiano débil,
que tropieza con su pecado una y dos veces y se levanta y el Señor lo levanta, no se presenta a la mesa del Señor proclamando su dignidad, se presenta a la mesa del Señor proclamando la dignidad de Cristo, el único que es digno. Amén. También hay el creyente fuerte, ¿verdad? Muy maduro y fuerte. Y ese cristiano fuerte y maduro también se debe presentar a la cena del Señor, no porque proclame tampoco su dignidad, porque proclama también la dignidad del Señor, y se presenta porque sabiendo que él como cristiano fuerte sin Cristo no es nada. Y el cristiano débil se presenta sabiendo que con Cristo lo es todo. Amén. Esos son los cristianos que pueden presentarse a la mesa del Señor. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, la distinción no es entre cristianos débiles, cristianos fuertes, es entre redimidos y no redimidos, los que tienen a Cristo y los que simpatizan con Cristo, porque son dos cosas diferentes. Hay mucho cristiano engañado que simpatiza con Cristo, pero no ha tenido un encuentro auténtico con Cristo. Entonces, podemos ver la importancia de examinarnos, ¿verdad? Pero a la luz del Señor. Y sabemos que Cristo no rechaza a ningún mendigo que llega a Él, ¿verdad? Rechaza al que piensa que no es mendigo. Entonces, la sangre de Cristo es suficiente y es la única razón por la cual cualquier hombre puede acercarse a la mesa del Señor sin ser fulminado como Nadab y Abiú. No porque seamos buenos, porque no lo somos. No porque hayamos mejorado esta semana, tal vez hemos empeorado. Y cuando uno se acerca como un mendigo a la cena del Señor, con el corazón quebrantado, con verdadero arrepentimiento, Dios no ve en nosotros nuestra indignidad, ve la dignidad de Cristo puesta en nosotros. Amén. Amén. Entonces, el llamado también de hoy es no alargar los días de la paciencia del Señor, porque ninguno de nosotros conoce el día de nuestra partida, ¿verdad? Jóvenes, viejos, o ricos o pobres, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Ninguno sabe el momento en que Dios nos va a pedir que rindamos cuentas. Entonces, ya para culminar, recordemos lo que nos dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Amén. Muchas gracias y gracias a Dios por esta palabra que toque el corazón de cualquier cristiano que nos ve en las redes sociales o que nos está escuchando en este momento y que no ha sido redimido, que le pida a Dios que lo examine. Y si Dios le muestra algo, que dé gracias y que corra a Cristo arrepentido. Amén. Amén. Hermanos, escuchando esta palabra que Dios puso en el corazón, en el espíritu y en la voz de nuestro hermano Manuel, pues nos confronta, es confrontativa la palabra de Dios, como el hermano Manuel bien menciona, es un mensaje fuerte, pero es necesario
Es necesario porque, como bien mencionaba Manuel, los tiempos apremian. Y no solamente porque los tiempos apremian, sino porque uno no sabe cuándo va a rendir cuentas a Dios. Y el versículo que ahorita terminó es de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nos mencionaba ahorita Manuel algo muy cierto, de que tenemos que acercarnos a la mesa del Señor, a la cena, con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas. Y estaba leyendo en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Esta es la historia de Mefiboset y el rey David. Pregunta el rey David a Mefiboset: ¿tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes, respondió él. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se postró y dijo: ¿quién es este tu siervo suyo para que usted se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, al administrador de Saúl, y dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Este pasaje de la Biblia es muy conocido en cuanto a que Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Cuando muere el rey Saúl, muere su hijo Jonatán. Mefiboset escapa y va a la tierra de Lodebar, que significa tierra sin pasto, tierra de silencio, tierra de sequedad. Y esa es nuestra historia, haciendo una analogía a lo que ahorita enseñaba el hermano Manuel, acerca de que nosotros vivíamos alejados de la ciudadanía de Dios, lejos de su gracia, lejos de su presencia. Estábamos muertos conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Sin embargo, en un acto de misericordia, dice la palabra de Dios que es David el que va a buscar a Mefiboset, no Mefiboset va a buscar a David. Esto tipifica que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús te vino a buscar a ti y a mí, porque nosotros estábamos perdidos. Y dice la palabra de Dios que Saúl, el rey David, haciéndome misericordia con Mefiboset, le dice que se va a sentar a su mesa. Y es lo mismo que ahorita nos decía Manuel. Jesús, por pura misericordia, no por méritos propios, no porque lo merezcamos, nos invita a compartir la cena, nos invita a compartir el pan y el vino. Sin embargo, vemos la actitud de Mefiboset, algo muy puntual que señalaba el hermano Manuel en este momento, cuando dice en el versículo 8 del texto que acabo de leer: Mefiboset se postró y dijo: ¿quién es este tu siervo suyo para que usted se fije, si no valgo más que un perro muerto? Vemos la actitud de Mefiboset ante un ser superior, ante una autoridad, ante el rey. Cuando dice que primeramente se postra, esto te habla de humildad. Y dice: yo soy como un perro muerto. Sin embargo, David no lo juzga. David lo que le dice: ahora tú te vas a sentar a mi mesa por amor a Saúl y a David, a Jonatán, mi amigo, tu padre. Y es lo que ahorita nos enseñaba Manuel, que la misericordia de Dios triunfa antes que su juicio, pero antes tenemos que ser humildes para reconocer nuestra condición de pecadores, nuestros malos actos. Y si es que andamos en malos pasos, ponernos a cuentas para que no haya juicio sobre nosotros,
Dios es paciente y Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, pero mencionaba Manuel ahorita, no esperemos que la mano de Dios sea sobre nosotros, porque dice la palabra de Dios que dura cosa es estar en manos del Dios viviente, porque sus juicios son justos. Y esta es una predicación para reflexionar, una predicación fuerte, son mensajes fuertes, pero que, bien decía Manuel, o servimos a Dios o servimos al hombre. Este ministerio se ha caracterizado por ser un ministerio en el cual procuramos y tenemos como tarea siempre hablar con la verdad, cueste lo que cueste, se vaya quien se vaya y se quede quien se quede. Porque Jesús vino a hablar con la verdad. Amén. Jesús vino a hacer justicia con mano dura, con amor, pero también con mano dura. Él hablaba duramente a los fariseos, los escribas. Decía Manuel, hay mucha gente que podemos estar levantando las manos los domingos, alabando al Señor, quizás hasta en el púlpito. Pero eso no quiere decir que quizás hayamos nacido de nuevo. Y uno de los ejemplos de nacer de nuevo es que la persona no solamente predica la palabra de Dios, sino que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Una persona, si tú estás comenzando en los caminos de Cristo Jesús, es necesario que tú des muestra de frutos de arrepentimiento al predicar y al llevar personas al Evangelio, como lo estamos haciendo hoy en día. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida de tu siervo Manuel, al cual bendecimos grandemente, Señor, y sabemos que tú pusiste esta palabra en su corazón, en su mente, en su espíritu, para todos nosotros, para que todos seamos confrontados, para que todos seamos llevados a tus pies, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados humildemente. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Yo te pido, Señor, perdón por mis pecados, por los pecados de mis hermanos, por los pecados de mi familia, por los pecados de mis antepasados, Señor. Te pido que hoy tengas misericordia de este siervo tuyo y de mis hermanos aquí presentes y de todos los que están escuchando este mensaje en las redes sociales. Todos aquellos que nos arrepentimos de todo corazón, Señor, por haberte fallado. Yo te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos renueve, nos lleve por camino de bendición y no de maldición. Que nos muestres tus caminos, Señor. Que nos des fortaleza, Señor, en este mundo caído. Señor, una vez más te pido perdón por todos los pecados de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos aquí presentes, bendigo la vida de todas aquellas personas que están escuchando este mensaje por las redes sociales. Bendigo mi familia natural, bendigo mi familia espiritual que está aquí presente, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus entradas, sus salidas a sus hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén, amén, amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima. Amén.